Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases online del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre el sumillado. El valor de este mes, recordémoslo, ¿no? Es el respeto. La frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y la confesión de fe, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo podemos encontrar en Romanos 12:2. Bien, jóvenes, esta información debe estar en tu cuaderno. La copias y me envías la foto de lo que has copiado, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, yo lo he hecho en un esquema, tú también deberías de hacerlo así, deberías de usar plumoncitos, ¿sí? La mejor presentación posible. Bien, ¿qué es el sumillado? Es una técnica que sirve para organizar la información más importante de un texto. Ya, entonces, es un tipo de organizador, ¿no? ¿Ya? Pero yo solo quiero lo más importante. Lo que yo voy a hacer es sintetizar. ¿Qué es sintetizar, Miss? Resumir. ¿Y qué voy a resumir? ¿Todo el texto? No. Solo voy a resumir las ideas centrales. ¿Me estás entendiendo? Entonces, para esto yo debo de identificar las ideas centrales, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el proceso del sumillado. Primero voy a darle una lectura general, ¿sí? Y voy a identificar el tema. Después de identificar el tema, tengo que identificar la idea principal, ¿no? En la segunda lectura. Después de esto, yo voy a hacer una síntesis y paráfrasis, ¿sí? Y por último, voy a hacer ya la redacción de mi sumillado en un margen, ¿sí? O sea, al costado. A ver, les voy a mostrar en un ejemplo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos este texto, ¿no? Los refugiados. Dice, una persona refugiada es alguien que no imaginó verse obligada a abandonar su país y pedir asilo en otro para conservar su vida o su integridad física. Sin embargo, la guerra, la violencia, las persecuciones, sean políticas, religiosas o de otro tipo, y las violaciones a los derechos humanos obligan a muchas personas a huir. Actualmente existen cerca de 45,2 millones de personas alrededor del mundo quienes viven en esta situación. Bien, entonces lo primero que dije, ¿no? En una primera lectura lo que yo tenía que identificar es el tema, ¿no? Después tengo que identificar las ideas principales. Y yo aquí las ideas principales las he subrayado, ¿no? He subrayado esto y he subrayado esto, ¿sí? Es la idea principal y aquí yo encuentro otra idea principal, ¿no? Existen cerca de 42 millones en el mundo, ¿no? Entonces yo he subrayado las ideas principales. Ahora, si te das cuenta, este es mi texto, pero yo en el margen, ¿no? O sea, a un costadito voy a escribir, ¿no? A partir de lo que yo he subrayado, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es una paráfrasis. ¿Recuerdan que era paráfrasis? La paráfrasis es una construcción, ¿no? Es una interpretación, sí, que tú le haces a una lectura. O sea, vas a escribir con tus propias palabras lo que has entendido. Entonces, a partir de lo subrayado, no de todo, solo de lo subrayado, yo voy a crear un nuevo texto, ¿sí? Con mis propias palabras. Entonces yo digo, ¿no? Un refugiado es una persona obligada a abandonar su país, ¿ya? Mira, ¿ves? Con sus propias palabras lo está sintetizando. Razones políticas o religiosas provocan que las personas huyan, ¿sí? Ahora dice, existen 45, casi 45 millones de refugiados en el mundo. ¿Ves? Mira, en vez de decir existe cerca, yo he escrito acá existe casi, ¿no? También lo ha cambiado solo aquí la palabra. Ya porque había dos tipos de paráfrasis, ¿no? La mecánica y la constructiva. La mecánica era cuando yo cambiaba ciertas palabras por sinónimos, en el caso, ¿no? En este caso de existe, cerca, existe casi, ¿no? Y la primera parte es una paráfrasis constructiva, donde yo he cambiado todas las palabras y las he dicho como yo podría, ¿no? Hablarlas, ¿no? Como yo lo he entendido, ¿no?
Ahora, como dijimos, ese es el sumillado, ¿no? Es una técnica para organizar información, ¿sí? Leo, identifico las ideas principales y de esas ideas principales yo voy a hacer un parafraseo. Ahora, ¿para qué me sirve el sumillado? Permite fijar ideas principales y secundarias, ¿sí? Favorece la concentración al momento de la lectura, facilita la recopilación de datos importantes para un posterior resumen. Entonces ya tengo los datos importantes y si yo quiero hacer mi resumen, ya está. Y eso es lo que deberías tú de aplicar cuando yo te digo, hazme el resumen de la siguiente lectura, ¿no? Primero hago yo un sumillado, entonces solo ya deberías de copiar esto. ¿No? Ya lo tienes, ya no tienes que volver a leer, porque yo supongo, ¿no? Que ustedes leen tal vez 5, 10 caras diarias, entonces después para recordar al final y hacer el resumen al final es difícil, ¿no? Recordarte tal vez como tantos cursos que tienen, por eso deberían de usar ustedes esta técnica, el sumillado. Entonces, rápidamente tú subrayas y empiezas a escribir, ¿no? Una paráfrasis. Ahora, a partir de él resulta más fácil la elaboración de esquemas también. Entonces, con estos sumillados yo puedo hacer mis esquemas. Más fácil va a ser, ¿no? Porque no voy a escribir, no voy a poner todos los datos en mi esquema, sino los datos más importantes. Ahora, el proceso, como te dije, primero debes darle una lectura general, ¿sí? Para que identifiques el tema. Ahora, en la segunda lectura, lo que tú vas a hacer es subrayar, ¿sí? Las ideas principales. Ya, hago la segunda lectura y subrayo las ideas principales. Bien. Ahora, después voy a hacer una síntesis y paráfrasis de las ideas principales. Por ejemplo, acá dice, ¿no? La lectura no fue siempre y en todas partes idéntica. Las imágenes de la televisión, las transmisiones de la computadora, las noticias del diario o de las revistas, los textos de las canciones en los CD o en la PC requieren otras modalidades de lectura. Bien, ahora mira, yo ya tengo, esta es la idea principal, ¿no? De mi primer párrafo. Entonces yo voy a sacar una paráfrasis a partir de la idea principal. Recuerda, la paráfrasis no es de todo el texto, solo es de la idea principal. Entonces, mira, aquí incluso solo la idea principal es más cortita, ¿no? Pero la paráfrasis es más cortita aún. Dice, la lectura varía de acuerdo a la época y lugar. A medida que avanza la tecnología se requieren nuevas formas de lectura. ¿Ves? Por ejemplo, esta paráfrasis ha sido constructiva, ¿no? Lo han cambiado. Ahora dice, otra definición de analfabetismo, la imposibilidad de dominar las nuevas formas de transmisión de lo escrito. Entonces, ¿cuál es la paráfrasis? El actual analfabetismo consiste en la imposibilidad de manejar las nuevas formas de comunicación escrita. Entonces, ahora sí, ¿no? Ya está, ya. Ya hemos parafraseado, ya está. Y fácil, lo único que voy a hacer es, voy a redactar el sumillado. O sea, voy a copiar lo que ya tengo hecho, ¿no? Entonces, ¿qué debía de hacer primero? Subrayar la idea principal. Entonces, subrayo la idea principal, subrayo. Aquí en el primer párrafo tengo la idea principal al inicio y al final. En el segundo párrafo la tengo al final. Entonces, de el primer párrafo hasta aquí está, ¿no? Mi sumilla. ¿Hasta dónde está mi sumilla? Y el segundo párrafo se ha unido a mi sumilla, ¿no? Entonces yo estoy jalando por eso. ¿De dónde estoy sacando ya la sumilla? Ah, de mis ideas principales. ¿De dónde estoy sacando yo mi sumilla? De mis ideas principales. De lo demás, no. Yo saco mi sumilla de la idea principal, ¿sí? De la idea principal. Bien. Entonces, vamos a la página 84 ahora de tu guía, ¿sí? Y leamos desarrollo, derechos humanos y conflicto. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Con los dos primeros párrafos. Y tu tarea va a ser, ¿no? Encontrar las ideas principales en el párrafo 3 y el párrafo 4 para que puedas tú culminar de hacer tu sumillado. ¿Ya? Entonces vamos con los primeros párrafos, pero voy a leerlo todo. ¿Sí? Dice desarrollo, derechos humanos y conflicto.
La pobreza puede ser en sí misma una violación de numerosos derechos humanos básicos. La falta de desarrollo, la indigencia estructural, la desigualdad socioeconómica, la discriminación de género, la degradación medioambiental, la globalización de la economía y la persistencia de regímenes totalitarios constituyen algunos de los factores de riesgo para el estallido de conflictos armados y, por consiguiente, la violación de los derechos humanos de la población. Pese a los tratados internacionales que salvaguardan el respeto a los colectivos más vulnerables, mujeres, niños y ancianos, la realidad arroja cifras crecientes de refugiados, desplazados, internos y personas que ven vulnerados sus derechos más elementales. El respeto de las convenciones internacionales que protegen los derechos fundamentales es el paso previo para asegurar una vida digna a todos los seres humanos y un estado de bienestar donde el disfrute de los derechos básicos de la persona sea una realidad, más allá de las meras declaraciones efectuadas desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, la ONU sí reconoce que en el mundo sí se producen constantes violaciones masivas de los derechos humanos como resultado del neocolonialismo, de racismo y discriminación racial, etcétera. Bien, entonces yo tengo que, ¿qué es lo que tenía que hacer primero? Identificar la idea, no, el tema, ¿no? El tema en sí, en la primera lectura ya hemos encontrado, ¿no? El desarrollo y los derechos humanos. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema, no? Ya tenemos derechos humanos, pero realmente, o sea, respetan los derechos, ya ese es el tema, ¿no? Ahora, después vamos a identificar las ideas principales. Por ejemplo, aquí en el primer párrafo, la idea principal dice, la pobreza puede ser en sí misma una violación de numerosos derechos humanos. Entonces, a causa de la pobreza, esa es, ¿no? La primera, a causa de la pobreza es que se violan los derechos básicos. Entonces, yo voy a subrayar lo importante. Entonces voy a subrayar. Ya. Ahora, en el primer párrafo solo es eso la idea principal. Ya. Bien, entonces la discriminación, falta de desarrollo, todo eso son, ¿no? Los derechos humanos básicos. Entonces yo ya no debo de ponerlos. La discriminación es un derecho humano. La indigencia, ya. La desigualdad socioeconómica, ¿no? Todo eso es de la discriminación, todo lo que causa, ¿no? La degradación medioambiental, ¿ya? Entonces violan, ¿no? Por consiguiente, la violación de los derechos humanos de la población. Entonces, se viola, ¿ya? Ahora dice, pese a los tratados internacionales que salvaguardan el respeto de los colectivos más vulnerables, mujeres y niños en la realidad arroja cifras crecientes, dice, ¿no? De refugiados, ¿no? Acá, entonces aquí tenemos lo más importante, ya. Se supone que hay tratados, pero la realidad, ¿cuál es la realidad? Que hay refugiados desplazados, ¿no? Internos y personas que ven vulnerados sus derechos más elementales. ¿Ya? Entonces ya tengo yo ya la idea principal del primer párrafo y la idea principal del segundo párrafo, ¿sí? Yo te dije que voy a ayudarte en estos dos. Tú tienes que encontrar y subrayar la idea principal de este párrafo, del tercer párrafo y del cuarto párrafo. Tú tienes que subrayar, ¿ya? Y lo que has subrayado aquí, vas a subrayarlo en el ejercicio 4. Lo mismo, igual, debes de subrayar lo mismo. ¿Me estás entendiendo? Para que puedas hacer tu sumillado final. Bien, entonces, en el párrafo 1, copio todo lo que he subrayado. La pobreza puede ser en sí misma una violación de numerosos derechos humanos. ¿Sí? ¿Es lo que subrayé? Sí, ya está. Básicos, ¿no? Ahora, en el segundo párrafo, bueno, este es el primer párrafo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parafrasear. Es decir, el parafraseo va a ser mi sumillado. Es igual, ¿no? Que el sumillado. Parafraseo, sumillado. Lo mismo. Entonces, voy a expresar con mis propias palabras esta idea principal. Entonces, para mí, frecuentemente los pobres sufren porque las personas no respetan sus derechos. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Yo ya he hecho mi paráfrasis y esto es mi sumillado, ¿no? Esto yo lo voy a poner en el ejercicio 4 a este costadito. Cuando dice párrafo 1, ¿no? En el ejercicio 4 ya está subrayado y acá yo voy a poner mi versión final. Es esto tengo que copiar, ¿sí? Esto tengo que copiar en el párrafo 1. Recuérdalo, ¿ah? ¿Qué vas a copiar en el párrafo 1? Voy a copiar esto. Esto es del ejercicio 4.
¿Sí? En el párrafo 1 vas a copiar eso. Vamos a ver en el párrafo 2, ¿no? Subrayo, jalo con una flechita y en el párrafo 1 copio eso. Ahora, en el párrafo 2, ¿cuál es lo más importante? Ya. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a copiar. Lo que subrayé, copio. Ya, entonces ahora que tengo lo que he subrayado, voy a hacer mi paráfrasis, ¿no? Dice, la realidad arroja cifras crecientes de refugiados, desplazados internos y personas que ven vulnerados sus derechos elementales. Bien, ahora voy a parafrasear. Vemos muchos casos donde no se respetan los derechos de personas indefensas. ¿Ves? Yo lo he expuesto con mis propias palabras. Eso es parafrasear. Y esto a la vez va a ser mi sumillado. Entonces, donde dice párrafo 2 de la página 85, ejercicio 4, yo voy a, ¿no? Escribir esto. Entonces, a ti ya nada más te va a faltar hacer, ¿no? Subrayar el párrafo 3, copias, ¿no? En el ejercicio donde dice párrafo 3, copias aquí y haces el parafraseo. Igual, del ejercicio, ¿no? Del párrafo 4 y del párrafo 4, igual, subrayas y lo que subrayas lo copias en el párrafo 4 y haces su paráfrasis. Y lo que vas a copiar en el ejercicio 4 son puras paráfrasis, ¿no? La paráfrasis del párrafo 1, la paráfrasis del párrafo 2, la paráfrasis del párrafo 3 y la paráfrasis del párrafo 4. Lo mismo, vuelves a copiar y lo que has subrayado lo vuelves a subrayar, está ya de verde, ¿no? En la página 85, ¿sí? Entonces, creo que todos van a sacar AD porque está muy fácil lo que vas a hacer, ¿sí? Bien, jóvenes, como te dije, tu tarea, ¿sí? Vas a resolver la página 85, ¿ya? Y también lee la lectura que te estoy anexando para el concurso del día lunes, ¿no? Tienes que practicar. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.